Bueno, hacer referencia del glaucoma, decimos que el glaucoma es el aumento de la presión ocular por encima de los valores normales. Los valores normales en el adulto es hasta 20, de manera tal de que un paciente que tiene por encima de 20 tiene un glaucoma. Pero fundamentalmente para lo que es emergencias, tenemos que hacer el distingo o referirnos a los que son glaucomas de aparición brusca, rápida, como es el glaucoma agudo o como puede ser el glaucoma facoanafiláctico. Entonces, vamos a hacer referencia a lo que es el glaucoma agudo. Es un paciente que viene a la consulta con trastornos de tipo neurovegetativo, se queja de náuseas, vómitos, un dolor muy importante en la región marco, sobre todo en la región frontal, del lado donde el ojo está afectado. En algunos libros de medicina describen que este cuadro más de una vez se confundió con un episodio vesicular y fue internado un paciente en estas características en una sala de clínica médica. Si nosotros examinamos este ojo y le preguntamos al paciente si notó de que ve menos o no, nos va a referir que ve menos, sí, que ve menos. Si nosotros queremos observar el ojo, lo observamos, como siempre digo, apagando las luces de la habitación, con la iluminación de una linterna, de un fotófono, vamos a ver que es un ojo sumamente congestivo, un ojo muy rojo. Dentro de los ojos rojos, si bien cuando hablamos de conjuntivitis dijimos que era de vasos superficiales y profundos, y hacíamos el distingo con lo que son las iridociclitis o uveitis anteriores y de las úlceras de córnea que tienen una inyección de vasos finos y profundos por la inyección ciliar, tenemos que considerar acá que hay una inyección mixta, o sea, es la conjunción de las inyecciones conjuntivales con las inyecciones ciliares, o sea que estamos frente a un ojo sumamente rojo, sumamente congestivo. Si nosotros queremos ver las características de la cámara anterior, es ese espacio que está ocupado por el endotelio de la córnea y la cara anterior del iris y del cristalino, casi se nos hace imposible porque este paciente tiene un edema de córnea. Todo paciente que tiene una presión por encima de 50 milímetros de mercurio, se imagina que es un ojo con mucha presión, aparece un edema de córnea. Conjuntamente con esto, si queremos poder explorarlo, si pusiéramos una gota de glicerol, veríamos que el edema de córnea desaparece o disminuye francamente y nos permite ver las características de esa cámara anterior. Vamos a ver que la pupila va a estar ligeramente en midriasis, es una midriasis por arreflexia, de manera tal de que una ligera midriasis, no una midriasis importante, sino una ligera midriasis. Además, vamos a encontrar que el espacio que determina la profundidad de la cámara anterior, o sea, lo que es el endotelio de la córnea y el iris, está plano. Hablamos de lo que se llama una atalamia, es una cámara plana. Por supuesto, estos datos son a considerar sin necesidad de una lámpara hendidura, pero ya cuando vienen a un oftalmólogo, con la lámpara hendidura podemos examinar otras características que nos van a demostrar después que obedece estos glaucomas a lo que se llaman glaucomas de ángulo cerrado. Entonces, frente a un paciente con estas características, si bien la resolución es absolutamente oftalmológica, pero ustedes pueden, si no tienen un oftalmólogo hasta muchos kilómetros, tienen hasta 12 horas para poder tener un buen pronóstico de este ojo. ¿Y cómo lo manejaríamos? Le internamos al paciente, le hacemos manitol en un goteo rápido, o sea, diuréticos osmóticos a 80 gotas por minuto, y conjuntamente con esto le damos acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, 500 miligramos de entrada y 250 cada 6 horas. Con esto logramos bajar la presión al cabo de hora y media, 2 horas, donde el paciente ya les refiere que empieza a ver. Si ustedes toman la presión en forma digital, o sea, si esto lo hacen con los dos índices apretando, ustedes ponen los dos índices de la forma que pueden observar aquí que estoy haciendo yo en un globo ocular, apretando un poquitito, primero un dedo y después el otro, se van a dar cuenta que están frente a un ojo sumamente duro. Si inclusive hacen la comparación con el ojo de ustedes, van a ver la gran diferencia que hay cuando este paciente estaba con su presión ocular, con edema de córnea por encima de 50, que generalmente está entre 50 y 60. Entonces, con esto, ustedes ya bajan la presión al cabo de hora y media con estos medicamentos que le dije. Entonces, después arrancamos con un colirio de pilocarpina, es un miótico la pilocarpina, al 1%, una gota cada 10 minutos durante 1 hora.
La segunda hora lo pasamos con pilocarpina al 2% con la misma frecuencia y en la tercera hora la pilocarpina al 3% con la misma frecuencia. Esto les va a determinar de que el paciente pase a tener un cuadro totalmente indoloro, que recupere la visión, pero aquí no termina esto. Por eso yo decía que había hasta 12 horas para poderlo tratar, porque después debe ser derivado inmediatamente a un centro oftalmológico. En ese lapso, ustedes todo esto lo resuelven, si actúan rápidamente, a lo sumo en 4 horas o 5, tienen resuelto esto y tienen 7 horas como para que el paciente llegue a un oftalmólogo y ahí se ha resuelto, ya sea con una aplicación de láser, Jack Láser, que actúa por fotodistrupción, o el láser de argón, o en su defecto lo tratamos con una cirugía por no disponer a lo mejor de un Jack Láser o un láser de argón, donde se hace una iridectomía periférica. El objetivo de las tres alternativas, ya sea con el Jack Láser o el láser de argón, o con la técnica quirúrgica, es la iridectomía periférica. La gran diferencia está que ustedes con el Jack Láser, con unas aplicaciones que pueden llevarle no mucho más allá de 10 o 12 disparos, logran el objetivo, que es comunicar la cámara anterior con la cámara posterior, hacer esa iridectomía periférica. Si ustedes disponen de un láser de argón, el oftalmólogo dispone de un láser de argón, esto que hacíamos con pocos disparos seguramente nos va a llevar entre 150 y 200 disparos. Pero si no dispone el oftalmólogo de ninguno de estos láseres, tiene que hacer una técnica quirúrgica donde de por sí toda apertura del globo ocular tiene sus riesgos en cuanto a las posibilidades de una endoftalmitis. Además, por mejor que esté abierto o cerrado el ojo, la sutura y la apertura pueden generar perfectamente un astigmatismo, una deformación de la córnea que conlleva seguramente después a una visión no tan buena si este paciente tenía 10 décimas, porque queda con un astigmatismo que deberá corregir para lograr sus 10 décimas con un anteojo. Y la otra complicación que puede surgir es que, a lo mejor, si el cirujano oftalmólogo no es suficientemente hábil, que pueda tocar el cristalino y al tocar el cristalino generar una catarata traumática producto del contacto de una de las pinzas con el cristalino. De manera tal de que es un episodio agudo que ustedes pueden resolver perfectamente y derivarlo inmediatamente, grabemos esto, al oftalmólogo. ¿Y por qué decimos 12 horas? Porque la técnica que acabo de mencionar, que va a practicar el oftalmólogo, ya sea con láser o técnica quirúrgica, es sencilla, comparativamente con la otra cirugía que debería hacer si el paciente se excede en 12 horas, donde tendría que hacer una cirugía que se llama trabeculectomía, que es una cirugía mucho más compleja y que generalmente produce cataratas. Si el paciente no las tiene, las va a tener, y si las tiene, se las va a aumentar. Y además reducen el campo visual. De manera tal de que es la única alternativa que quedaría si el paciente se ha pasado esas horas que yo les menciono, pero bueno, es la posibilidad de resolver este cuadro.